predicarle. Es una bendición poder enseñar su palabra, predicar su palabra, porque ese es nuestro deber. Dice la palabra de Dios, y como siervos hacemos las cosas que tenemos que hacer. Como siervos somos siervos inútiles. ¿Qué será de aquellos que no hacen nada? Pero Dios nos llama, hermanos, a que en medio de todas las cosas hagamos nuestras responsabilidades como siervos. Yo sé que tú eres un siervo de Dios que me está escuchando y hay una responsabilidad que Dios te ha dado. Tú eres la iglesia y como iglesia somos siervos. El Señor mismo nos puso el ejemplo como un siervo. Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y el que quisiera ser grande en el reino de los cielos tenía que humillarse y servir a los demás. Y ese es el propósito que Dios quiere establecer en nuestra vida, que seamos servidores. Y hablar de servicio es atender a las almas, es alimentarlas con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hablar de servicio es compartir la palabra, el evangelio, compartir a Cristo. Es servir a Dios, es compartir el evangelio, compartir la palabra. Y eso más que nada lo tenemos que hacer como iglesia. Cristo estableció la iglesia, Él estableció la iglesia y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que esa iglesia fue establecida con sangre. Amén. Yo quiero saludarte en este día, mi hermano que me estás escuchando, que estás ahí conectándote a la página. Yo sé que algunos lo están haciendo. Y si todavía no te has conectado, te queremos invitar a que te conectes. Este es un buen tiempo para que escuches la palabra del Señor. Iglesia Cristiana Siervos de Cristo, les hablo especialmente a ustedes. Conéctense a la página para que usted reciba el alimento espiritual. Necesitamos ser alimentados para que nuestros espíritus estén fuertes en medio de estas necesidades y restricciones que estamos viviendo. Y necesitas conectarte para alimentarte, para que estés listo para el día de la prueba, dice la palabra de Dios. Fortalece tu vida en el Señor, conéctate a esta página y aliméntate de la palabra. Espero que lo estés haciendo en casa, en este momento, o donde quiera que te encuentres, y quiero saludarte a ti y quiero bendecirte en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, persona que tal vez no perteneces a nuestra iglesia, pues te queremos invitar a que te conectes. Si eres de otra iglesia y tienes el tiempo para escuchar esta enseñanza, te invitamos a que te conectes y empieces a alimentar tu espíritu con la palabra del Señor. Dios me los bendiga a todos. Oremos juntos para que Dios empiece a hacer algo y que ya podamos pronto abrir los templos y poder congregarnos juntos, porque es lo que anhelamos, congregarnos juntos para adorar y glorificar al Señor. Sabemos que no nos van a detener con todo lo que está pasando, aunque no podemos abrir los templos, pero podemos estar en casa adorando y glorificando al Señor. Podemos alimentarnos en casa y yo te quiero invitar que lo hagas si no lo estás haciendo. Muy importante estar siempre juntos como familia, aprovechando ese amor familiar. Muchos hogares esto se estaba enfriando, pero yo creo que Dios nos ha llevado con ese propósito a esta situación para que empecemos otra vez a retomar esos principios en nuestro hogar. Muy importante, como padres tenemos esa responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos el amor de Dios y también ser ejemplos, ¿verdad? Es un tiempo de dar un abrazo a nuestros hijos y decirles te amo, decirle te quiero, hijo mío, enseñarle cosas de la palabra del Señor, enseñarles el amor de Dios, que ellos mismos miren que Dios vive en nosotros y que esa oportunidad la habíamos perdido tal vez o no la estamos aprovechando antes por causa del afán del mundo, del trabajo, de todas las obligaciones que teníamos, pero Dios en este tiempo nos ha llevado a que retomemos esos principios en nuestro hogar. Esas son las cosas buenas que Dios siempre tiene para nosotros. Pero yo quiero orar para comenzar esta enseñanza el día de hoy, y cierra tus ojos ahí donde está. Decimos: Padre Celestial, gracias te damos por este momento que nos das de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios de amor.
Dios que nos ama tanto, un Dios que nos protege, aún de esta pandemia, Señor, nos proteges, Padre. Nos ponemos en tus manos, que tú seas obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, nos ayude a animarnos, a seguir adelante, a ser alimentados, que nuestro espíritu se fortalezca, que seamos edificados por la palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía a esa verdad, que nos guía a las necesidades que pueden ser suplidas por la palabra, Señor, que nos guía a esa palabra que nos puede, Señor, llenar. Tu Espíritu Santo que use mis labios para predicar y enseñar esta palabra poderosa, Señor. Que la iglesia esté escuchando, abriendo sus oídos y su corazón a la enseñanza de hoy, Señor. Gracias, Señor, y bendecimos a otros pastores, otras iglesias que están en las mismas circunstancias que nosotros, Señor, que están ahorita en este momento escuchando la palabra y que están anhelando tal vez, Señor, estar congregados. Bendícelos, cúbrelos, da la fortaleza, Señor, que toda necesidad financiera sea suplida, Señor, en las iglesias, en los siervos de Dios. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén, amén, amén. Nos seguimos orando, hermanos, por lo que el propósito del Señor, más que nada, que a veces no lo entendemos, pero poco a poco Dios va aclareciendo en nuestras vidas lo que realmente es el propósito. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, de algo muy importante para la iglesia. Quiero leer Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y te invito a que abras tu Biblia ahí donde estás, que puedas leer esta palabra junto conmigo. Y espero, iglesia, que estés conectado. Y Efesios capítulo 3, versículo 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, quiero, gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, pero muy importante entender que solamente por el poder de Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos entender las cosas que vienen de parte del Señor. El Señor, muy claro, hermanos, antes de ascender a los cielos, después de que resucitó, Él no se fue de esta tierra hasta que no dejó ciertas indicaciones para la iglesia. Dios establece a la iglesia y lógicamente que Dios tenía que dar indicaciones importantes. Y una de las cosas dice que habiendo como más de 600 testigos ahí, hablando de sus discípulos, que presenciaron este gran suceso tan importante que tiene que ver con el récord de la iglesia, es la ascensión de Cristo. Hablando de la ascensión de Cristo, dice que Él les dijo a la iglesia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Él nos dio ciertas indicaciones. Primeramente, que entre nosotros hubiera amor. Y se estaba refiriendo a la iglesia que había establecido. Ya Él había predicado el amor por el tiempo que duró su ministerio, hablando de los 3 años y medio que duró su ministerio. Él predicó el amor de Dios, Él predicó el reino de los cielos, y ahí estaban los discípulos, y predicó la libertad en Cristo y muchas otras cosas que Él predicó la salvación, trajo la salvación. Más que nada estaba predicando salvación, sanidad y todas estas cosas, el amor de Dios, el reino de los cielos, como ya te lo dije. Pero algo interesante es que antes de partir, ascender a los cielos,
Él dejó bien claro estas indicaciones. Primeramente, que no se fueran de Jerusalén. Y se lo dijo muy claro, hasta que viniera el poder del Espíritu Santo. No se fueran de Jerusalén. Y les dijo estas indicaciones, que lo primero que tenía que hacer la iglesia era recibir el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, les habló de que teníamos que amarnos unos a los otros, como entre la iglesia, entre los que componen la iglesia, amarnos los unos a los otros. Y pues, esa comisión tan importante que nos dejó también de responsabilidad de la iglesia es compartir el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice hasta que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guardara todas estas cosas que Él nos había enseñado. Entonces, esas son las indicaciones que dejó el Señor para la iglesia. Muy importante. Él no pudo ascender a los cielos antes de no dejar estas indicaciones básicas para la iglesia. Muy importante. Pero yo quiero decirte, hablar un poquito sobre la primera indicación, sobre que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, primeramente, lo que hace es identificarnos con la familia celestial. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, estás aceptando al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te sella. Hablamos otras las veces pasadas sobre el sello del Espíritu Santo, que Él te sella para el día de la redención. Dice Efesios 4. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces Él está hablando de que el Espíritu Santo lo que hace es sellarnos. Primeramente nos identifica como propiedad de Dios, pero el Espíritu Santo también, hermanos, en nuestras vidas nos da poder. Ese poder proviene de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y leímos el versículo, porque Dios nos da un poder especial, un poder extraordinario para los desafíos extraordinarios de un creciente testimonio en Cristo, porque nosotros somos convertidos, transformados, ¿sí?, por medio de su palabra y del Espíritu Santo para ser testimonio de Cristo. Nosotros mismos recibimos la transformación por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios por ese propósito de que seamos un testimonio vivo para aquellos que no conocen al Señor. Entonces eso nos da poder. El Espíritu Santo nos da poder. Lucas capítulo 24 versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que habían sucedido, de las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos, de lo que Dios había establecido en la tierra. Testigos de ese poder sobrenatural de Dios. Somos testigos, porque Él estaba diciendo que eran testigos de lo que habían presenciado, porque específicamente esto fue dicho cuando acababa de pasar el tiempo de la crucifixión. Entonces estaban siendo testigos de las cosas que habían visto, y exactamente habían visto el Evangelio en vida, el mismo Evangelio el Evangelio que ahora predicamos, que es un Evangelio de poder, de vida. Ese mismo Evangelio ellos lo habían presenciado literalmente, como Cristo vino a la tierra, nació, creció, y dice que a los 30 años dejó a su padre y a su madre y empezó el ministerio. Y 3 años y medio predicó la palabra de Dios, y después de esto fue crucificado y muerto, y dice que fue enterrado, pero resucitado el tercer día. Y dice que ahora está sentado a la diestra del Padre. Ellos presenciaron todo esto. Entonces, ellos son testigos, ¿ok? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esas cosas se estaba refiriendo. Y son las mismas cosas de las que ahora somos testigos nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros ser testigos sin haber presenciado ese acto de la crucifixión? Bueno, somos testigos por fe. Porque el poder de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu Santo mismo en nuestras vidas, nos da ese poder para creerlo. Y creerlo como si lo hubiéramos visto literalmente. Dice la palabra de Dios, bienaventurados todos aquellos los que han creído sin ver. Y se estaba refiriendo a nosotros que no presenciamos la crucifixión de Cristo hace más de 2000 años o 2000 años atrás. Escúcheme bien. Pero creemos, hermanos, como si hubiéramos estado allí, porque ese es el poder de Dios en nuestras vidas. He aquí, dice el 49 del capítulo 24 de Lucas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ahí estaba la indicación, hasta que seas investidos, y ahí lo dice claramente, de poder de lo alto. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita tener el poder del Espíritu Santo. En estos tiempos necesitamos el poder de Dios. En esos tiempos tan difíciles que no nos estamos congregando, que estamos acostumbrados antes a un servicio, normalmente como todas las iglesias lo hacen, alabanza, adoración, mirarnos unos a otros, de bendecirnos unos a otros, literalmente estrechar nuestra mano, en veces un abrazo, algunos hasta un beso. Estamos acostumbrados a ese sistema, y ahora que no lo tenemos, entonces estamos sufriendo. Pero aún así, en medio de todo esto que ya no tenemos como iglesia, que ya no podemos estar juntos congregándonos, en medio de todo esto el poder del Espíritu Santo está en nosotros, y el poder del Espíritu Santo mismo nos hace sentir como si estuviéramos juntos, aunque no lo estamos. Tan solamente con una llamada, tan solamente con hablar por teléfono con algún hermano, cuando uno está lleno de Dios puede sentir ese poder, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como nos hace a nosotros creer lo que no miramos. Hace 2000 años la crucifixión, no lo miramos, pero nos hace creer como si lo hubiéramos visto. De esa misma manera el Espíritu Santo hoy, con estas necesidades que estamos pasando, nos hace sentir que estamos congregados. Tú que estás de aquel lado, mirando la predicación, que estás mirando, que estabas oyendo las alabanzas, tú puedes sentir el poder de Dios aunque no estés congregado. Puedes sentirlo en tu casa como si estuviéramos juntos. Eso es lo que hace el poder de Dios, y necesitamos ese poder. El poder viene de lo alto, porque es esencial. El poder de Dios es esencial en nuestras vidas para expandir el testimonio de Cristo, para expandir el evangelio. Algunos tal vez dicen, ahorita estamos descansando, no nos estamos congregando, no hay obligaciones de expandir el evangelio. Que déjame decirte que hoy es cuando más tenemos responsabilidad de expandir a Cristo, de predicar a Cristo, de predicar el evangelio. Y sobre todas las cosas, lo primero que tienes que hacer es evangelizar tu casa, porque tal vez no lo hacías. Tal vez estabas tan ocupado en el afán de este mundo que no te dabas tiempo para evangelizar a tus hijos. Los primeros que tienes que evangelizar son a tus hijos, a tu familia, a los que están cerca de ti. Tal vez un día no puedes ir con el vecino, no puedes ir con el amigo que vive lejos, porque ya no lo miras, porque por estas restricciones que estamos teniendo. Pero déjame decirte, tienes ahí cerquita de ti a tus hijos, a tu familia. Entonces a ellos hay que evangelizar, y tú necesitas ese poder de Dios para hacerlo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, cuando habla de testigos, la palabra original dice: me seréis mártires. Esta palabra se tradujo en testigos, pero la palabra testigo aquí en el original significa mártires. Me seréis mártir, porque en aquellos tiempos, cuando había restricciones de predicar la palabra, escúcheme bien, los que predicaban la palabra estaban arriesgando a que los gobiernos lo mataran por andar predicando el evangelio de Cristo. Algunos perdieron la vida, otros fueron encarcelados, otros fueron llevados a ser torturados por predicar la palabra. Si tú vas a la escritura, y te vas a dar cuenta que muchos de los apóstoles fueron torturados porque predicaban la palabra. Tenemos a Pedro, el apóstol, que fue crucificado de cabeza por predicar la palabra. Tenemos también a Pablo mismo, que le fue cortada la cabeza. Y si estudias tú un poco sobre la biografía de cada apóstol, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos fueron torturados por predicar la palabra, fueron muertos por predicar la palabra. Por eso dice: me seréis mártires. Hoy decimos: me seréis testigos, porque aquí en nuestro lugar donde vivimos, ¿a quién le quitan la vida por predicar la palabra? A nadie. Entonces tú puedes ser un testigo solamente, un testigo de que estás predicando a Cristo, un testigo de que tú eres un creyente, un testigo de que el poder de Dios vive en ti, el poder de Dios está en ti.
Aunque hay lugares en el mundo donde no te dejan predicar la palabra, donde han restringido el evangelio de Cristo, donde quieren que solamente creas en la religión que ellos profesan. Entonces, no somos mártires hoy, pero somos testigos. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en estos tiempos tan difíciles, ser testigos de que Cristo vive en nosotros, que aunque no estamos en el templo, porque algunos son espirituales solamente cuando están en el templo y en sus casas ya no lo son. Hoy es el tiempo de ser espirituales en casa y enseñar la palabra, ser un ejemplo, ser testigos para nuestra familia primeramente y después para los demás cuando Dios nos dé la oportunidad. Pero tenemos que ser testigos de que Cristo realmente vive en nosotros, que ese poder de lo alto, como dice en el versículo, ese poder que viene de Dios, ese poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Que nada nos detenga, ni una pandemia, ni un coronavirus nos detenga de predicar la palabra, de compartir el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, dice la palabra, para salvación al judío primeramente y también al griego. Tenemos que predicar la palabra. Por eso era necesario, el propósito de establecer la iglesia era expandir el reino de los cielos, era expandir el evangelio. Por eso Cristo lo establece. Pero era necesario que la iglesia fuera llena del poder de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga ese poder de Dios sobre tu vida, porque solamente con el poder de Dios podemos compartir la palabra de Dios. Si no creemos en el poder de Dios, ¿cómo vamos a compartir un evangelio poderoso? Por eso era necesario que la iglesia esperara el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Este extraordinario poder cayó sobre los cristianos en el Pentecostés, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, dice versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, llenos del poder, porque ahí se estaba cumpliendo lo que Cristo les había dicho. El Espíritu Santo había venido, Cristo ya había ascendido a los cielos, entonces el Consolador había venido a la tierra. ¿Sobre quiénes cayeron? Sobre su iglesia. Sobre su iglesia. Y si nos damos cuenta, ese poder sobrenatural que venía de Dios no cayó sobre aquellos más de 600 que presenciaron la ascensión de Cristo. No cayeron sobre ellos, cayó solamente sobre 120 personas. 120 personas que obedecieron lo que Cristo les había dicho antes de ascender a los cielos. No se vayan de Jerusalén. Ellos obedecieron, permanecieron juntos, orando, esperando que se cumpliera esa promesa. Y dice que cayó sobre ellos y hubo poder. Y este poder es la llenura, y vino sobre la iglesia, vino sobre los mensajeros, vino sobre la iglesia primitiva que Dios había establecido. Y después de ahí, si nos damos cuenta, ese poder los incitó a ir a predicar y a testificar sobre el evangelio. Podemos mirar allí en la escritura cómo después de ser siendo llenos del Espíritu Santo fueron y predicaron la palabra. ¿Y qué fue lo que predicaron? La crucifixión de Cristo, el evangelio, a Cristo. Porque ese poder nos tiene que llevar a predicar la palabra. El poder del Espíritu Santo no es brincotear, no es solamente brincar, no es solamente estar gozoso, no. Aunque tal vez esas cosas son efecto también de una proyección de que estás lleno de Dios, pero el ser lleno del Espíritu Santo es realmente perder el miedo y llenarte de valor e ir a predicar la palabra a aquellos que no le conocen, aquellos que no creen, ir a predicar la palabra. Eso es el poder de Dios, compartir el evangelio a aquellos que no le conocen. Hechos capítulo 4 versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, aquel Pedro que había negado a Cristo 3 veces antes de que fuera crucificado Cristo,
cuando fue entregado, aquel Pedro que tenía tal vez debilidades, aquel Pedro que todo el mundo conocía en ese lugar y lo identificaban como un pescador, lo identificaban como un hombre que pertenecía al vulgo, tal vez a la clase más baja. Pero ahora ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba enfrentando a los gobernantes, a los hombres de la alta alcurnia, y con valor les estaba predicando. Y aquellos gobernantes se habían dado cuenta que aquel Pedro, que tal vez nadie daba nada por él, que era tal vez ignorado, ahora lo estaban escuchando y estaban maravillándose de la sabiduría y de lo que estaba hablando, del poder que estaba emanando de Pedro, lo que estaba proyectando Pedro, y era el poder del Espíritu Santo. Se quedaron maravillados con qué confianza les estaba predicando la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos da poder para hablar con autoridad. Cuando dice con denuedo, se refiere con valor, con valentía. No había vergüenza, no había ninguna barrera que los detuviera para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, el poder. Por eso el Señor lo dijo muy claro: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque solamente con el poder de Dios podemos predicar la palabra del Señor. Si no hay poder en nosotros, ¿qué vamos a compartir? El poder de Dios fue dado a nuestra vida por medio del Espíritu Santo para que podamos compartir la palabra de Dios y que más gente venga a los caminos del Señor y sean llenos del poder de Dios, porque el reino de los cielos consiste en que el poder de Dios se manifieste en cada alma necesitada. Hechos capítulo 6 versículo 5 dice: agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fe, y los judíos no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. Si se dan cuenta, todos estos eran llenos del poder del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos en nuestro corazón consiste en estar llenos del Espíritu Santo. El ser parte de la iglesia de Cristo significa que nosotros tenemos un poder sobrenatural en nuestras vidas. Y ese poder sobrenatural fue dado para que nosotros podamos proyectar a Dios en nuestras vidas. Porque solamente el drogadicto puede dejar la droga, el alcohólico puede dejar el alcohol, el pecador puede dejar de ser un pecador, solamente porque el Espíritu Santo está en él, porque ha sido invadido del poder de Dios. ¿Cuánta gente ha acudido a doctores, a personas que han sido preparadas para ayudar psicológicamente, hablando de psicólogos, de psiquiatras, de consejeros, de doctores, de médicos, para ayudar a los seres humanos? Y nos damos cuenta que cuando la persona viene a Dios, de la noche a la mañana es sanada. Y aquella persona que ha acudido a un profesional para que le ayude psicológicamente, esa persona vuelve a reincidir en su problema. Porque solamente ellos pueden atender lo que es la mente y el corazón, o sea, el alma. Tal vez el médico, el cuerpo físico. Pero cuando el problema es espiritual, ahí no te puede ayudar el médico. Ahí no te puede ayudar la ciencia. El único que te puede ayudar es Dios por medio de su poder,
Por medio del poder del Espíritu Santo somos transformados por el poder de Dios en nosotros. Solamente el poder de Dios nos puede ayudar a ser transformados. Por eso dice la palabra que somos testigos. Porque aquellos que conocían que eran drogadictos, aquellos que le conocían como alcohólicos, ahora ya no lo son. Ahora son testigos que de que verdad el poder de Dios nos transforma. El Espíritu Santo en nuestra vida nos transforma. Dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Y con qué espíritu hablaban? Con el poder. Y esa escritura de Hechos capítulo 6 versículo 10, espíritu está con letra mayúscula. Y cuando la palabra de Dios menciona espíritu con letra mayúscula, todos sabemos que se refiere al Espíritu Santo. Y ahí está con letra mayúscula. Quiere decir que hablaban. Dice que no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaban. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a dar poder y tú empiezas a predicar la palabra, la gente es transformada. La gente no puede quedarse sin hacer nada. Algo tiene que suceder porque es un poder sobrenatural. Aquel que recibe este poder tiene que ser transformado. Dice el versículo 55 del capítulo 7 de Hechos, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando había sido apedreado porque estaba predicando la palabra, Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra. Y Esteban fue el primer mártir después de Jesús. El primer mártir que murió por el evangelio. Fue apedreado. Y dice, cuando fue apedreado, dice que él pudo voltear hacia el cielo y miró los cielos abiertos. Y ahí miró a Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque el poder de Dios nos da la oportunidad de poder ver a Cristo. Y de creer. Y de entender que aunque no estuvimos ahí, esto es real en nuestras vidas. El Espíritu Santo es importante, primordialmente en la iglesia. Por el Espíritu Santo es como se hacen las cosas en la iglesia. Tú puedes estudiar la palabra, tal vez sabes mucho, tienes mucho conocimiento de la palabra, sí, pero si el Espíritu Santo no está ahí, de nada sirve. En las universidades se estudia la palabra de Dios, pero no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, no vas a entender el mensaje que está oculto. Porque hay un mensaje abierto para el mundo, pero hay un mensaje oculto. Hay un rema de Dios. Y el rema de Dios siempre habla a tu espíritu. Y si no tienes el poder del Espíritu Santo, es imposible entender ese mensaje. Por eso algunos dicen y piensan que estamos locos, que somos religiosos, fanáticos. No es eso. Lo que sucede es que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha conectado con las cosas que tienen que ver con el cielo. Y las cosas que tienen que ver con el cielo, dice la palabra, y refiriéndose a las cosas espirituales, dice que son locura para los que se pierden. Son locura para aquellos que no creen. Y nos tachan de fanáticos, de locos. Pero déjame decirte, no es eso, es que Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el poder de Dios está en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, fíjate bien, aquí está otro varón. Dice, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agradada al Señor. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo va a agradar. La que es llena del Espíritu Santo va a ser una persona diferente a los demás. Hablando en el buen sentido de la palabra. Va a haber frutos que se pueden comer. Frutos que agradan a Dios. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y está lleno del Espíritu Santo,
esa persona va a caer en gracia ante cualquiera. Hechos capítulo 13 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Hablando de ese versículo, pero lo que quiero que entiendas ahí es que también Pablo era lleno del Espíritu Santo. Y podemos mirar las Escrituras cómo Pablo fue usado por ese poder sobrenatural de Dios. Podemos mirar, y esto es una larga historia y no hay tiempo para explicarla, pero Pablo también era hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con todo lo que te estoy compartiendo en este momento? Que todos los varones de Dios que hicieron cosas para el Señor eran llenos del Espíritu Santo. Porque la iglesia necesita el Espíritu Santo. La iglesia fue establecida para que el reino de los cielos continuara en la tierra. Cristo dejó los primeros pasos, trajo el reino de los cielos a la tierra, pero Él se fue y dejó la responsabilidad a la iglesia. Pero no nomás eso, Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, refiriéndose a que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. Y ese es un poder que Dios nos ha dado. ¿Un poder para qué? Un poder para predicar la palabra solamente. No te quiebres mucho la cabeza. No hay necesidad de tanta teología para saber que Dios nos dejó el poder sobrenatural, hablando de ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, solamente para compartir el Evangelio, para ser transformados primeramente y que después nosotros mismos seamos testimonio de vida para la gente que no cree, para la gente que no conoce a Dios. Nada más eso, no necesitamos tanta teología para entender esto. Lo demás se añade, pero lo primordial es compartir la palabra, lo primordial es compartir el Evangelio, lo demás se añade. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a añadir. Lo demás viene. Pero lo primordial es compartir, buscar el reino. Y buscar el reino es compartir la palabra. Es obedecer lo que Cristo dejó. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, con el hombre interior por su espíritu. Porque necesitamos ese poder. Porque con lo primero que necesitamos ayuda es con nuestro propio yo, con nuestro hombre interior, ser transformado. Algunos piensan que somos perfectos, y algunos piensan que porque traemos una Biblia debajo del brazo ya somos perfectos. No me quiero excusar tampoco, pero no somos perfectos, pero vamos en un camino a la perfección. Dios empieza a quitar cosas que nos están estorbando por medio de su poder del Espíritu Santo. Lo que antes no podías quitar, eso lo puedes quitar ahora, porque ahora tienes la ayuda de Dios. Ahora tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida para ser transformado, para cambiar. Como te lo dije hace un momento, el drogadicto no podía dejar la droga, el alcohólico no podía dejar el alcohol. Pero ahora le es fácil. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que le está ayudando. Tiene el Espíritu de Dios que le está ayudando para lograr dejar todas esas cosas que no le agradan a Dios. No hablando de otras cosas también que no le agradan a Dios. Pablo oró por ese poder. Y lo dijo en Hechos capítulo 3, 19, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Él oró por aquellos que se estaban convirtiendo al Señor. Que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de Dios se refiere a ese poder. A ese poder que viene solamente por el Espíritu Santo. Y el 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, hermanos, en el poder del Espíritu Santo no hay límites. Depende como tú te metas a buscar y a pedir ese poder, Dios te lo va a dar. No hay límite. Los límites los ponemos nosotros, pero en Dios no hay límites. Nosotros podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo y sin límite. Sin límite.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia no podía caminar si no tenía ese poder. La iglesia no podía seguir adelante si no tenía el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es una energía que nos empuja a hacer las cosas que antes no podíamos hacer. El poder del Espíritu Santo es como la gasolina para un vehículo que lo mueve. ¿Qué hace la gasolina en un motor de un vehículo? La gasolina o el gas dentro del motor hace fuego, y por el fuego se mueve el motor. Y estamos hablando que yo me quedo sorprendido cómo un motor puede mover toneladas y toneladas de carga, y solamente el fuego que el que está haciendo el motor dentro de él hace que pueda mover esa carga de tantas toneladas. Bueno, el Espíritu Santo es algo parecido. Es el fuego que está dentro de nosotros y que puede mover todas las cosas que antes no podíamos hacer. Que puede hacer todas las cosas que antes no podíamos lograr. Ese poder es el poder que Dios nos dio, porque era necesario. Era necesario ese poder para que la iglesia pudiera cumplir el propósito. Acuérdate que hablando de los tiempos escatológicos, hablamos de un periodo más o menos de 2000 años o más, poquito más o poquito menos de 2000 años, hablando del tiempo de la gracia. Y en ese tiempo de la gracia, para poder que el evangelio se predicara, Dios nos dio ese poder para que lo pudiéramos hacer. Y la misma palabra de Dios dice que hasta que no entre el último de sus hijos al reino de los cielos, entonces vendrá Él. Entonces, por eso nos dio el poder del Espíritu Santo para que prediquemos el evangelio y que el último de sus hijos entre al reino de los cielos. Ese es el propósito. No es tanta teología. Lo más sencillo que Cristo nos mostró y nos enseñó cuando Él estuvo aquí fue el reino de los cielos, predicar el amor de Dios, predicar salvación y hacer entender por medio de la palabra a la gente que necesitan a Dios, que el hombre está perdido sin Dios, y que entiendan que necesitan abrir el corazón al Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos dejó, así de sencillo. No necesitamos tanta teología. Yo necesito el poder de Dios para poder levantarme con ánimo. Yo necesito el poder de Dios para poder predicar, para poder enseñar. Yo necesito el poder de Dios para poder continuar hacia adelante como un hijo de Dios en medio de estas restricciones. Yo necesito el poder de Dios para amar a mi familia. Yo necesito el poder de Dios para vencer las tentaciones. Yo necesito el poder de Dios para poder cumplir su propósito por el cual he sido llamado en este mundo. Tú necesitas ese poder para poder avanzar. Necesitas el poder de Dios para poder seguir adelante. Y déjame decirte, si tú no le has abierto el corazón al poder de Dios, yo te invito a que le abras tu corazón. Si tú no conoces a Dios y quieres conocerle, en este momento yo te invito a que abras tu corazón al Señor, a ese poder sobrenatural, y que solamente por medio del Espíritu Santo puede venir a tu vida. Yo te invito, amigo que me estás escuchando, yo te invito a que abras tu corazón, y en este momento te presento a Cristo. En este momento te presento a Cristo como tu Salvador. Te presento a Cristo como ese poder sobrenatural en tu vida. Y en este momento haz esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis maldades. Te abro mi corazón para que entres en mí. Te abro mi corazón para que ese poder sobrenatural que viene de ti, Señor, entre en mi vida, y que ahora yo pueda ser transformado por ese poder. Y después de ser transformado, que yo pueda compartir ese poder a los demás que te necesitan. Te acepto como mi Salvador personal.
Quiero ser un hijo tuyo. Dame ese poder, Padre. Perdona mis pecados y mis maldades. Y te agradezco tu amor y tu misericordia. Y te pido que me guíes y me enseñes por cuál camino he de andar. Y si ando en caminos que no te agradan, ayúdame a cambiar, a tomar el camino que me lleva a ti, Señor. Ayúdame. Y gracias por la salvación que me das. Si en este momento hiciste esa oración, yo te quiero decir que ahora perteneces a la familia de Cristo. Y ahora eres mi hermano en Cristo. Y te felicito, porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Los ángeles del cielo están haciendo fiesta. Y tú, mi hermano que me estás escuchando, tal vez tú ya tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ya le has abierto tu corazón al Espíritu de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios, pero no has dado la oportunidad que ese poder de Dios se manifieste en ti. En este momento te invito a que abras tu corazón y digas: Señor, ayúdame a ser lleno de tu Espíritu. Señor, te invito a que me enseñes cómo ser lleno de tu Espíritu Santo. Enséñame en tu palabra, Señor, para aprender cómo puedo ser lleno de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser un hijo tuyo lleno del Espíritu Santo, para poder compartir la palabra con poder, sin vergüenza, con valor, Señor. Ayúdame a ser lleno de ti, Señor, en medio de estas circunstancias. Dame la sabiduría para compartir la palabra. Y perdóname si no lo he hecho, Señor. Perdóname. Ayúdame, Padre, a ser diferente. Y gracias, Señor, porque eres mi Dios y porque sé que me perdonas y porque me llenas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hiciste la oración, también te felicito. Nunca es tarde para pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, y que juntos tú y yo podamos predicar la palabra y compartir el Evangelio, y poder expandir el mensaje de salvación a todos aquellos que no le conocen. Y déjame decirte que los primeros que deben de saber de este mensaje son tu familia, los que están cerca de ti. Y aprovechando las redes sociales, y sé que tú a lo mejor estás conectado y tienes alguna página también, utiliza esa página para predicar la palabra. Utiliza la página para compartir el mensaje de salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos para la próxima. Dios te bendiga. Recuerda, domingo a las 10 de la mañana. Y cuando vamos a comenzar los estudios que estamos llevando los miércoles, te vamos a hacer saber. Está pendiente en la página. Dios te bendiga y bendiciones a todos. Hasta pronto.